Muy buenas, forjador de Sigmar, esclavos de Nagash y devotos de los poderes ruinosos. Hoy vamos a hablar de los Nighthound, en español los Noctánimas, esta legión de la muerte, que son fieles seguidores de Nagash, como buena legión de la muerte que es. Y nada, chicos, recordaros siempre suscribiros y apoyar al canal, que se agradece un montón. Y sin más dilación, comenzamos a conocer esta facción un poquito más. Vamos a ello. Las Noctánimas son una fuerza indomable y malévola, despertada de los más oscuros terrores ancestrales. Estas entidades espectrales se han reunido en un ejército de fantasmas, con la única intención de destruir la esencia misma de la vida. Son horrores que acechan y cazan a los márgenes de la existencia, sembrando el caos y la desesperación. Emergiendo en los pozos más oscuros de Shis, estas criaturas se despliegan como una tormenta de figuras etéreas y brumas fantasmagóricas que cubren los reinos mortales. Su presencia se siente en campos de batallas llenos de cadáveres y en antiguos cementerios, donde se reúnen impulsadas por un odio inexplicable hacia los vivos. Luchan incansablemente para llevar las almas hacia la muerte, deleitándose con un placer cruel mientras atormentan a sus víctimas. Las Noctánimas han perdido sus cuerpos y sus vidas terrenales. Sus cuerpos se pudren mientras sus espíritus, envueltos en una luz ominosa, brillan con un resplendor espectral. Poseen un semblante etéreo, nebuloso e insustancial que les permite flotar en el aire y atravesar obstáculos sólidos con facilidad. Pueden adoptar muchas formas, pero todos están destinados a vagar por los reinos mortales, arrastrando consigo a los vivos hacia su destino más sombrío. Así, las Noctánimas pertenecen a un recordatorio perenne de los terrores que acechan más allá del velo de la vida, siempre listas para desatar su furia espectral sobre los desprevenidos y sumir el mundo en una noche eterna de desolación. Las Noctánimas en sus vidas pasadas fueron almas de mortales. Aunque casi todos fueron seres malvados, algunas almas atormentadas quedaron atrapadas en las garras de Nagash y fueron deformadas para cumplir sus siniestros objetivos. Lo que una vez fueron simples mitos tras la explosión de la magia del necroseísmo, se convirtieron en una realidad aterradora. Esta explosión de energía necromántica les permitió levantarse y expandirse por los reinos mortales en números abrumadores. Al ver esta oportunidad, Nagash organizó a estas entidades espectrales como su fuerza de ataque principal durante las guerras del alma. En este momento crucial, una nueva líder surgió, Lady Olynder. Lady Olynder fue convertida en la Mortarca del Pesar, liderando las huestes espectrales y dando origen a la formidable facción de las Noctánimas. Con su poder recién otorgado, se convirtió en la encarnación del lamento y la desesperación, guiando a su ejército de fantasmas con una mano de hierro y una voluntad inquebrantable. Bajo su liderazgo, las Noctánimas se han convertido en una fuerza imparable, sembrando el miedo y la muerte a su paso, consolidando su lugar como una de las amenazas más grandes de los reinos mortales. Así, las Noctánimas, bajo la sombría y poderosa guía de Lady Olynder, continúan su marcha inexorable, extendiendo el dominio de la muerte y cumpliendo con la voluntad implacable de Nagash, el rey de los no muertos. La creación de las Noctánimas es una consecuencia directa de la maldición que Nagash impone sobre un alma o un mortal vivo. Las almas retorcidas por una maldición adoptan nuevas formas siniestras, convirtiéndose en asesinos fantasmales. Aunque la mayoría de las Noctánimas fueron forjadas por las oscuras artes nigrománticas de Nagash, existen casos excepcionales donde fenómenos naturales como bolsas de magia amatista a la deriva o vetas ricas en tumbarena conducen a su curación. Existen muchas variedades de Noctánimas, cada una nacida de diferentes maldiciones. La naturaleza y forma de estas entidades espectrales a menudo se definen por los actos y convicciones de sus crímenes en vida. Estas son algunas de las distinciones más notables. Malhechores y maldecidos, condenados a ser espectros encadenados eternamente, nunca encontrarán liberación de sus pecados. Luego los nigromantes y videntes, convertidos en espectros cargados con linternas y tienen la tarea de atraer a otros espectros rebeldes a sus huestes. Asesinos y conspiradores, transformados en seres frenéticos y gritones, están obligados a cometer asesinatos sin fin. Y luego están los rebeldes, forzados a traicionar la vida misma, lideran cargas furiosas de espectros devorando las almas de sus víctimas. Nagash, en su retorcida ironía, a menudo transforma a sus enemigos de maneras que reflejan cruelmente sus vidas pasadas.
Por ejemplo, las curanderas, convertidas en brujas segadoras por haber ofendido a Nagash con sus artes de sanación. Víctimas de traición, aquellos que perdieron a su familia o su propia vida a manos de una traición pueden quedar condenados a servir a su asesino eternamente. Cautivos anhelantes de libertad, quienes desearon la libertad en vida se encuentran en su forma espectral, encadenados para siempre. Así, las Noctánimas, en su diversidad de formas y maldiciones, constituyen un ejército de horrores que encarnan las pesadillas más profundas de los reinos mortales. Cada espectro, moldeado por la maldición que los engendró, sirven como un recordatorio viviente de la crueldad y poder absoluto de Nagash. Estos espectros no son solo meras entidades de terror, sino símbolos de la inquebrantable voluntad del Rey de los No Muertos, destinados a arrastrar a los vivos hacia un destino sombrío y eterno. Las Noctánimas se estructuran en formaciones conocidas como procesiones, con una organización militar rigurosa que refleja su propósito implacable. Bajo la tutela omnipresente de Nagash, la mortarca del pesar, Lady Olinda, es la indiscutible líder de los Noctánimas. Ella convoca sus fuerzas con promesas de venganza contra los vivos, organizando las hordas espectrales en ejércitos aterradores. A menudo, Lady Olinda es acompañada por su consorte, Kurdos Valentian, y juntos dirigen campañas de gran importancia estratégica y simbólica. Las procesiones, las fuerzas y ejércitos de los Noctánimas son conocidas como las procesiones. Estas formas, las vanguardias y las legiones de terror, aunque los mortales las llaman vendavales espirituales, son el azote de los vivos y las ciudades libres, capaces de arrasar a sus enemigos hacia la más profunda desesperación. La Guardia de la Mortaja está compuesta por los generales de las procesiones. Estos son habitualmente caballeros de la Mortaja, quienes lideran acompañados por los espectros espectrales, imponiendo su voluntad sobre el campo de batalla. Los capitanes son responsables de dirigir las formaciones dentro de estas procesiones. Entre ellos se encuentran atormentados, doncellas espectrales, espectros tumultuarios, filoterrores del tormento, guardianes del alma, señores verdugos y cruelespectros atroces. Cada capitán comanda con una mezcla de astucia y crueldad, asegurando que las filas espectrales se mantengan firmes y leales. Las formaciones constituyen la línea principal y la masa de las fuerzas de Noctánima. Cada formación está encabezada por un capitán y compuesta por diversas huestes espectrales, incluyendo espectros condenadores, hordas arrastracadenas, huestes espectrales, bujas segadoras, acechantes espectrales, segadores espectrales, cadena espectros y doncellas del lamento. Estas tropas avanzan en oleadas de terror, aniquilando todo a su paso con una precisión totalmente despiadada. Bajo la sombría dirección de Lady Olinda y la organización meticulosa de sus capitanes y generales, las procesiones avanzan inexorablemente. Cada espectro, cada formación se mueve con el propósito claro y una sed insaciable de llevar el lamento y la muerte a los reinos mortales. Las Noctánimas no solo representan una amenaza física, sino también un símbolo del poder absoluto y la venganza eterna de Nagash. Cada paso arrastran a los vivos más cerca del abismo, sellando su destino en la oscuridad. Las Noctánimas son dirigidas por espectros poderosos y reyes fantasmales que en vida cometieron los crímenes más atroces. Atadas a un sufrimiento y condena eterna, han perdido toda compasión hacia los seres vivos. Los sentimientos positivos han sido erradicados de sus existencias, dejando en su lugar solo odio y amargura. Cada Noctánima, aunque afectada de manera distinta por su maldición, comparte un elemento común, el odio a los vivos, un odio que las impulsa a destruir todo lo que respira. Todas las Noctánimas son inmunes al daño físico, pero llevan consigo una maldición interna forjada del propio Nagash. Este dolor perpetuo es considerado por Nagash como una justicia irónica y poética. Cada espectro carga con las circunstancias de su muerte los actos que cometieron en vida, los cuales ahora se vuelven contra ellos. Estas siniestras maldiciones llevan a todas las Noctánimas de un odio e ira inextinguibles, siendo la esencia de su propia existencia. En los tiempos pasados, las Noctánimas eran considerados simples fábulas y mitos, relatos contados entre las civilizaciones mortales sobre lugares poblados de fantasmas y espectros, como el balón sanguinario del castillo de Fornon o las hermanas chillonas. Sin embargo, a diferencia de los fantasmas y los poltergeists, las Noctánimas poseen una influencia mucho mayor. Su regreso al mundo de los vivos no es simplemente para vagar sin propósito, sino para desahogar su ira, matar a los vivos y enviar almas de regreso a los tormentos eternos a los que ellas mismas están sujetas.
La planta conocida como el brezo espinoso está comúnmente asociada a los noctánimas. Las enredaderas de estas plantas simbolizan la alegoría de los espíritus resucitados y la desesperanza de su destino. Este brezo con su tenacidad y espina representan la intricada y dolorosa existencia de las noctánimas, atrapadas en un ciclo de odio y condena sin fin. La cultura de las noctánimas, dominada por el sufrimiento y el odio, se convierte en un reflejo de su existencia maldita. Bajo la tiranía de Nagash y la de Lady Olinda, estas entidades espectrales se mueven como una sombra oscura entre los reinos. Cada mito, cada leyenda, cada planta asociada a ellas añade una capa más a la terrible realidad de su ser. La Sociedad de las Noctánimas no es solo una organización militar, es una manifestación de la desesperación, el odio, la ira que define su condena eterna. Una sola noctánima puede aterrorizar a toda una aldea, y un grupo puede hacer temblar a un reino entero. Su fuerza militar en masa puede destruir imperios y convertirlos en leyendas aterradoras. Las huestes de procesiones se extienden como niebla intangible y helada, arrasando todo a su paso. Sus enemigos huyen o sucumben al miedo antes de que los espectros se acerquen. Las noctánimas pueden traspasar muros y son inmunes al daño de espadas y flechas, siendo incorpóreos. Su tacto puede atravesar armaduras y aferrarse a los corazones de sus víctimas. Solo los bendecidos y los más valientes pueden herirlas y desterrarlas. Las noctánimas, con su odio eterno y habilidades sobrenaturales, no solo destruyen cuerpos, sino también almas. Los personajes más destacados de esta facción es Lady Olinda, mortarca del pesar y líder total de los noctánimas. Otros líderes y héroes tenemos a Kurtos Valentian, el rey cobarde, a Reynor el severo y a la reina Zarpa. La historia de las noctánimas está envuelta en mitos y fábulas, pues el tiempo es inmaterial para estas entidades. Su existencia fantasmal las mantiene fuera de las preocupaciones temporales de los mortales. Durante la era de los mitos, las noctánimas existían en grupos dispersos, pero los ejércitos espectrales eran muy raros. Con la conquista de Sish por Nagash y la construcción de Nagashizar, sus mortarcas expandieron su influencia. Aliado con Sigmar, Nagash fundó grandes ciudades en el Reino de la Muerte, como Gotizar, Forjaglim, Mortistan y Sepulchan. Las ciudades juraban lealtad a Nagash y cualquier ciudad que se opusiera desaparecería rápidamente. En la llegada del caos, Sish trajo invasiones a toda escala. En la batalla del Pico Endecha, los no muertos de Nagash sufrieron grandes pérdidas ante los sanguinarios, liderados por el demonio Karkan. En respuesta, Nagash realizó un poderoso ritual sacrificando 1000 prisioneros, invocando almas de todo el inframundo de Noridri, convirtiéndolas en despiadadas mercenarios espectrales. Estas huestes derrotaron las fuerzas del caos, dejando con vida solo a su líder, quien escapó. Así nació la primera hueste de noctánimas. La caída de Dolorum. El imperio de Dolorum cayó ante las fuerzas del caos. Lady Olinda, la última soberana del imperio, fue maldecida por Nagash, convirtiéndose en su espectro lleno de dolor. Tras la ruptura del panteón y la enemistad entre Sigmar y Nagash, las noctánimas comenzaron a luchar contra sus antiguos aliados de la Gran Alianza del Orden. Durante este periodo, los profundos Sidones del enclave Morpan liberaron accidentalmente un grupo de noctánimas mientras incursionaban en la Gran Ciénaga. Liberadas nuevamente, estas noctánimas empezaron a planear su venganza contra Nagash. Kurtos Valentian casi usurpó la corona de Kaji, pero su intento fallido atrajo la ira de Nagash, resultando en una ira de maldición tras su muerte. Con un contraataque de Nagash lanzó la Guerra de los Huesos. Tras su derrota en la batalla de los Ciros Negros, sus mortarcas se ocultaron, pero las fuerzas de noctánimas se mantuvieron firmes contra el caos, aumentando sus números. De este conflicto surgió la luminiscente hueste resplandeciente, formada por un conjunto de doncellas del lamento en el pantano reluciente. Con la llegada de los forjados de la tormenta, Nagash comenzó a planear su reaparición en el escenario de los reinos mortales. La batalla de Osella. Los forjados de la tormenta llegaron al reino de Sish, desatando el conflicto conocido como la batalla de Osella. Se formaron nuevas alianzas entre Nagash y Sigmar para detener las fuerzas del caos, con la reaparición de los mortarcas. Las fortalezas del caos cayeron, aunque Nagash nunca perdonó a los habitantes de Osepia por haberse dejado conquistar. Nagash comenzó a establecer su plan durante la era de las tribulaciones. Deidades y magos expertos en las artes corruptas leyeron augurios malignos en el aire. El plan de dominación de Nagash fue finalmente detectado y muchos ejércitos acudieron a Sish para detenerlo.
Tras la tormenta de energía amatista provocada por el necroseísmo, las Noctánimas comenzaron a levantarse en masa. Este poder despertó a muchos espectros dormidos y provocó la reaparición de algunos ocultos. El resurgir de Lady Olynder, que se alzó y fue encontrada por Nagash en su búsqueda a través de los inframundos conocidos en Shish. Allí el gran Nigramante la nombró Mortarca del Pesar. Tras su nombramiento, Lady Olynder se dedicó a expulsar a las fuerzas del caos de Shish y a dirigir las nuevas procesiones de Noctánimas junto a las legiones de Nagash, demostrando su formidable poder a los otros Mortarcas, a pesar de las reservas de Manfred Borkastid y Neferata. La primera tarea de Lady Olynder era expulsar a las fuerzas del caos que aún dominaban Shish. Enormes posesiones de Nighthound se lanzaban a la refriega, luchando junto a las legiones de Nagash. Los demás Mortarcas ven esto como la ocasión perfecta para que Lady Olynder demuestre de qué está hecha. Como dije, Manfred y Neferata son los más excéntricos respecto a la recién llegada, pero al final todos los Mortarcas se dan cuenta de que Lady Olynder es una formidable guerrera y una fiel seguidora de Nagash. Una flota aérea de los Caradron Overlords intenta construir una base para saquear el oro etérico flotando sobre Shish. La capacidad de este material para permanecer por encima de las nubes los había mantenido a salvo de muchos enemigos, pero no de la baronesa Ravenblack y su procesión de Black Wards. Los Duardin son barridos por bandadas de Dragstreets Harridans. Uno por uno los cañones Caradron quedan en silencio y sus naves caen en picado desde el cielo. En muchos lugares las nuevas procesiones de Nighthound unen fuerzas con los Flesh Eaters para destruir a los invasores del caos. No obstante, estas alianzas son solo de conveniencia. En las batallas del lago Lethin, en los Grimfens y durante la campaña de Osvir ocurre lo mismo. Una vez derrotado el enemigo común, las huestes espectrales se vuelven contra los viles caníbales y los destruyen también. La reina Zarza, némesis de las ciudades malditas de Shadespire, es enviada por Nagash para amenazar otras tierras. Su tarea, reclamar ciertas almas que han engañado al gran Nigramante. Con la ayuda de su ejército espectral, los espinas de la reina Zarza visita cada uno de los reinos mortales, siempre capturando el alma de su objetivo. Entre cada misión, la reina Zarza regresa a Shadespire, pues sus ansias de venganza en su lugar siguen sin ser colmadas. La última batalla por limpiar al Ira del Caos casi resulta en la ruina de Lady Olynder. Aunque victoriosa al final, el haber estado a punto de ser destruida por Bloodthirster le cuesta la censura de Nagash, quien la castiga con contraer matrimonio con el rey de Kraven, Kurdos Valentine. Nagash decide que es la hora de iniciar una cruzada largamente planificada para reclamar todas las almas que consideren legítimamente suyas, es decir, todas las almas que alguna vez existieron. Lanza ataques contra las facciones que han traicionado al retener de las sustancias espirituales de sus muertos, los seguidores de Caos, los Stormcamps, los Idoneth, los Aelf de Hysh, los Sylvaneth, los Daughter of Cain, entre otros. La primera oleada es conducida por procesiones de Nighthounds dirigidas por el Mortarca del Pesar. Cada ciudad libre importante es atacada. Los Nighthound demuestran sin duda que son la punta de lanza de terror de Nagash. Durante los ataques de los Nighthounds, nadie se muestra más activo que Reikenork. Una y otra vez, los Grimhairer aprovechan la confusión de sus asaltos espectrales para aplastar a sus enemigos por completo, reclamando muchas almas para Nagash. En la era de los reinos rotos, las Noctánimas se unieron a un aliado desagradable en busca de aumentar su poder en la ausencia de Nagash. Be'lakor decidió invadir la ciudad espectral del Dolorum con su ejército buscando a la Mortarca del Pesar. Mientras su fuerza principal asediaba la ciudad, otras unidades fueron enviadas a las catacumbas en busca del escondite secreto de Olynder. Tras descubrir que el paradero de su cadáver, su única debilidad, Lady Olynder se vio obligada a aceptar una extraña alianza con el príncipe demonios. Ambos combatían un enemigo común en Sigmar, y Olynder prestó sus fuerzas a cambio de almas. Durante la batalla por el control del portal de oro blanco, las Noctánimas dirigidas por Lady Olynder ayudaron a las fuerzas de Be'lakor a derribar las defensas sigmaritas y distraer a los forjados de la tormenta para llevar a cabo los planes del príncipe demonio. Este conflicto, conocido como la batalla del portal de oro blanco, se centró en controlar esta crucial posición. Be'lakor junto al clan Eshin de los Skaven hizo explotar una de las torres de plata de los invocadores.
generando una explosión de portales que provocó una nube de corrupción conocida como los Cielos Malditos. Esta nube cortó la comunicación entre Azyr y los otros reinos mortales. A manos de Reikenor y Grimhilder, las hordas espectrales y los demonios arrasaron con todo, poniendo fin a toda la hermandad sigmarita. Sus almas, incapaces de llegar a Azyr, fueron reclamadas por Reidolinder como pago por la alianza con Belagor. Y con esto terminamos la historia de las Noctánimas, de los Nighthound, esta facción de la muerte, estos espectros que vagan por los reinos mortales creando el caos, con un personaje como Lady Olinda, que me parece de los más interesantes de Age of Sigmar. La miniatura es una putísima locura. Y nada, sin más dilación, chicos, recordaros suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos de Age of Sigmar. Un fuerte abrazo.